Conocí a los padres de mi novio, los señores Valdés, en una cena familiar un domingo por la tarde. La casa era acogedora, pero no lujosa. Un pequeño jardín bien cuidado, muebles que habían visto mejores días pero que estaban impecablemente limpios, y un olor delicioso a estofado que salía de la cocina. Ellos, don Roberto y doña Carmen, me recibieron con una cordialidad que era a la vez genuina y reservada. Don Roberto, un hombre de estatura media y manos callosas, me estrechó la mano con una firmeza que delataba años de trabajo físico. Doña Carmen, menuda y de sonrisa fácil, me abrazó brevemente, con la precaución de quien aún te está midiendo. Durante la cena, la conversación fluyó con sencillez. Hablaron del clima, de sus plantas, de lo caro que estaba todo en el mercado. Doña Carmen se quejó amablemente del precio de los tomates y don Roberto asintió con un suspiro de complicidad. Yo, que venía de una familia donde el dinero era un tema de constante estrés y discusión, me sentí inmediatamente en sintonía con ellos. Aquí, pensé, había gente como la mía. Gente que sabía lo que era apretarse el cinturón, que valoraba lo simple, que no se andaba con pretensiones. Mi novio, Alejandro, siempre los había descrito como personas sencillas y prácticas. No les gustan los alardes, me dijo una vez. Creen que el valor de una persona no está en lo que tiene, sino en lo que es. En ese momento, sus palabras me parecieron admirables. Un ejemplo de integridad en un mundo obsesionado con las apariencias. Pero con el tiempo, esa sencillez comenzó a teñirse de matices más complejos. Cuando Alejandro y yo empezamos a hablar de boda, de comprar un piso, naturalmente, surgió el tema de la ayuda familiar. Mis padres, sin tener tampoco una fortuna, se ofrecieron inmediatamente a contribuir con lo que pudieran. Para eso hemos estado ahorrando, dijo mi madre sin dudar. Sin embargo, cuando Alejandro abordó el tema con sus padres, la respuesta fue un amable pero firme no, gracias. Hijo, nosotros vivimos con lo justo, dijo doña Carmen con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora. No tenemos ahorros para esas cosas. Además, ustedes son jóvenes y deben aprender a valerse por sí mismos, como lo hicimos nosotros. Don Roberto, desde su sillón, asintió con la cabeza. El dinero que se recibe sin esfuerzo, se valora sin esfuerzo, sentenció, con una convicción que no admitía réplica. Es mejor que empiecen con poco. Así construirán algo propio. Alejandro, que los admiraba profundamente, aceptó su decisión con una mezcla de decepción y respeto. Tienen sus principios, me dijo, encogiéndose de hombros. Pero a mí, sus principios empezaron a parecerme rígidos, incluso un poco egoístas. ¿Qué principio podía haber en negar una ayuda a tu propio hijo para empezar su vida, si tenías la posibilidad de darla? Comencé a observarles con más detenimiento. Su vida modesta era consistente hasta el extremo. Don Roberto llevaba el mismo jersey de lana en invierno, año tras año. Doña Carmen cortaba los tubos de pasta de dientes para aprovechar hasta la última gota. Su coche era un modelo antiguo, aunque bien mantenido. Nunca iban de vacaciones a sitios lejanos. Prefieren la tranquilidad de casa, decían. No tenían joyas, ni relojes caros, ni nada que delatara el más mínimo exceso. Para mí, y creo que para la mayoría de los que los conocían, se convirtieron en el arquetipo de la humildad digna. La prueba de que se podía ser feliz con lo esencial. Yo misma, a veces, me sentía casi frivolosa a su lado cuando compraba un café para llevar o un libro nuevo. Pero había pequeños detalles, minúsculas grietas en esa fachada de modestia impecable, que mi mente, entrenada en la escasez, notaba pero no sabía interpretar. Las manos de doña Carmen, por ejemplo, eran suaves, sin una sola callosidad, a pesar de que siempre hablaba de trabajar en el jardín. Las gafas de don Roberto tenían unos cristales finísimos y una montura de un diseño tan discreto que parecía barata, pero ahora sé que ese minimalismo es el más caro. Una vez, dejé caer mi bolso y un viejo libro de contabilidad de doña Carmen se abrió por el suelo. Al recogerlo, vi columnas de números y las palabras fondo de inversión, antes de que ella lo cogiera con una sonrisa un poco tensa, diciendo, cosas viejas del trabajo, ya no sirve para nada. En ese momento,
Lo atribuí a una precaución excesiva, a los ahorros minúsculos de una vida de trabajo. Jamás se me pasó por la cabeza la verdad. Su humildad no era una consecuencia de sus recursos, era una elección. Una identidad tan cuidadosamente construida como el disfraz más elaborado. Ellos no veían su negativa a ayudar como una falta de amor, sino como una lección. Una lección de vida que, en su mundo, tenía más valor que un cheque. Pero desde mi mundo, desde la necesidad palpable de Alejandro y mía de echar raíces, su postura se sentía como una pared fría. Los quería, los admiraba incluso, pero en el fondo de mi corazón, comenzó a crecer una pequeña semilla de resentimiento. Creí que su mayor valor era la humildad, cuando en realidad era el secreto. La planificación de la boda se convirtió en un campo de minas emocional donde cada decisión económica activaba la incómoda danza del no, gracias por parte de los señores Valdés. Lo que al principio parecía un principio admirable, comenzó a teñirse de una rigidez que rayaba en lo desconcertante. Cada conversación sobre el tema seguía un guión casi idéntico. Nos sentábamos en su salón, tomábamos un café que doña Carmen preparaba con esmero ritualístico, y Alejandro, con un respeto que me partía el corazón, planteaba alguna necesidad. Papá, mamá, hemos estado viendo locales para la recepción. El más adecuado es el Jardín de Lorenzo, pero piden un adelanto importante para reservar la fecha. ¿Estarían en disposición de? Don Roberto dejaba su taza en el platillo con un suave clic, un sonido que se me hacía eterno. Hijo, ya te lo hemos dicho, respondía, con una paciencia que sonaba a reproche. Nosotros creemos que una boda debe ser íntima, familiar. No hace falta gastarse una fortuna en un lugar pomposo para demostrar el amor. Nosotros nos casamos en el juzgado y luego comimos con la familia en casa de tu abuela. Fue el día más feliz de nuestras vidas. Doña Carmen asentía, añadiendo su dosis de dulzura envenenada. Además, imagínate el estrés. Tanta gente, tanta expectativa. ¿Y si luego llueve? Mejor algo más pequeño, más real. No queremos que empecéis vuestra vida juntos con una deuda por una fiesta de un día. Era un no envuelto en algodones de sabiduría popular y aparente preocupación por nuestro bienestar. Nunca decían no podemos. Siempre era no creemos que sea necesario o pensamos que es mejor así. Transformaban una limitación económica, o lo que yo creía que era una limitación, en una superioridad moral. Nos hacían sentir frívolos, casi tontos, por querer celebrar nuestro amor con nuestros amigos en un lugar bonito. La gota que colmó mi vaso fue la conversación sobre la luna de miel. Soñábamos con ir a Italia, recorrer la Toscana, era nuestro sueño compartido. Cuando lo mencionamos, doña Carmen soltó una risita suave, casi de lástima. ¡Ay, por Dios! Italia es tan turística, tan cara. ¿No prefieren algo más auténtico? Roberto y yo fuimos a un pueblecito en la sierra para nuestra luna de miel. Fue maravilloso. Y baratísimo. Don Roberto añadió, mirándome directamente a mí, como si intentara impartirme una lección vital. El lugar no importa, Claudia. Importa la compañía. Gastar ese dinero en 2 semanas es un despilfarro. Podrían usarlo para la entrada de un piso. La ironía era tan densa que podía cortarse con un cuchillo. Nos negaban ayuda para el piso y, al mismo tiempo, nos recomendaban usar nuestro escaso dinero para ello en lugar de para una experiencia. Cada no, gracias era una losa más sobre nuestra ilusión. Alejandro se retraía, defraudado pero leal, siempre defendiéndolos. Son así, Claudia, no saben hacerlo de otra manera. Creen que es lo correcto. Yo, en cambio, comenzaba a hervir por dentro. Su actitud ya no me parecía digna, sino mezquina. ¿Qué clase de padres se negaban a participar en la felicidad de su único hijo? Empecé a evitar las cenas dominicales. El olor a estofado me recordaba amargamente todas las conversaciones frustradas. Ver sus caras serenas, su vida aparentemente tranquila y ordenada, mientras Alejandro y yo nos debatíamos entre préstamos y recortes, me llenaba de una rabia silenciosa. Lo que yo no entendía, lo que mi frustración no me permitía ver, era que cada no, gracias no era un rechazo.
Era una pieza en un plan mucho más grande que mi mente, acostumbrada a la inmediatez y la necesidad, no podía concebir. Ellos no estaban negando su apoyo, estaban decidiendo cuándo y cómo darlo. Y su timín, dramático e inesperado, estaba a punto de redefinir para siempre el significado de las palabras generosidad y humildad. Lo que debería haber sido la etapa más ilusionante de nuestras vidas se convirtió en una fuente constante de ansiedad y discusiones silenciosas. El no, gracias de los Valdés había trazado una línea invisible en nuestra relación, dividiéndonos entre la lealtad de Alejandro a sus padres y mi creciente resentimiento. Cada decisión se convertía en un recordatorio de nuestra limitada economía. La lista de invitados fue la primera gran batalla. Soñábamos con una celebración con todos nuestros amigos, pero cada nombre añadido significaba un cubierto más, un gasto que sentíamos como un ladrillo en una mochila que se hacía más pesada cada día. ¿Y los Martínez?, preguntaba yo, con esperanza. Claudia, son 6 personas contando los niños, respondía Alejandro, pasándose una mano por el pelo, ya con el gesto cansado que se había vuelto habitual. No podemos. ¿Díaz? Mi madre tiene razón. Esto se nos va de las manos. Su madre, que se había lavado las manos con la elegancia de una duquesa. La mención de su razón era como frotar sal en una herida. La elección del banquete fue una tortura. Degustamos menús que sabían a derrocha y luego tuvimos que conformarnos con 1 o 3 escalones más abajo, preguntándonos si el salmón sería fresco o congelado. La música, las flores, el fotógrafo. Todo se reducía a la misma ecuación deprimente: podemos permitírnoslo. Mis padres, viendo nuestra angustia, hicieron un esfuerzo sobrehumano. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me entregó los ahorros que guardaba para una emergencia. Tu boda no es una emergencia, hija, es una alegría, dijo, abrazándome con fuerza. Tómalo. Ese gesto, tan lleno de amor, hizo que el de los Valdés me supiera aún más amargo. Mientras mis padres se desprendían de su pequeño colchón de seguridad, ellos se aferraban a sus principios desde su cómoda butaca. Alejandro y yo empezamos a rozarnos. Las discusiones ya no eran sobre el color de los centros de mesa, sino sobre el dinero. Es que no entiendes. Le espeté una noche, al borde de las lágrimas, después de calcular por enésima vez el costo de la barra libre. Mis padres están dando todo lo que tienen. ¿Y los tuyos? ¿Un muchísima suerte y una sonrisa? No hables así de ellos, replicó él, con una dureza que no le conocía. No es su obligación. Es nuestra boda. No de ellos. Pero no era así. Una boda es de las familias. Es la unión de 2 tribus. Y una de nuestras tribus había decidido boicotearla pasivamente desde la atalaya de su supuesta superioridad moral. La presión era asfixiante. Soñaba por las noches con facturas que se me escapaban de las manos. Alejandro empezó a tomar horas extra en el trabajo, llegaba a casa exhausto y taciturno. La alegría de comprometernos se había esfumado, replast por una nube gris de preocupación y un reproche mudo que se cernía entre nosotros. El único momento de paz era cuando visitábamos a los Valdés. Allí, en su salón tranquilo, con su olor a limpio y a comida casera, podíamos fingir, por una hora, que todo estaba bien. Doña Carmen nos servía más café y preguntaba por los preparativos con un interés benigno que me hacía clavar las uñas en las palmas de las manos. Quería gritar: si te importara tanto, ayudarías. Pero no decía nada. Sonreía y mentía. Todo va sobre ruedas, doña Carmen. Sin complicaciones. Era la mentira más grande de todas. Nuestros preparativos eran un castillo de naipes a punto de derrumbarse, y cada no, gracias de ellos había sido una carta menos. Nos habíamos quedado sin respiración, sin margen, sin alegría. Estábamos planeando el día más importante de nuestras vidas con el corazón encogido por la ansiedad y la decepción. Y ellos, sonrientes, serenos, imperturbables, tomaban el café en sus tazas humildes, guardando el secreto más grande de todos. La víspera de la boda fue un caos de últimos detalles, nervios y una ansiedad que parecía a punto de materializarse en el aire. Mis padres corrían de un lado a otro, con listas interminables en la mano,
mientras yo intentaba, sin éxito, calmarme. Alejandro estaba pálido, chequeando por 10ª vez que no hubiéramos olvidado nada crucial. En medio de ese torbellino, llegaron los Valdés. No vinieron a ayudar, ni a preguntar si necesitábamos algo. Simplemente aparecieron en la puerta de la casa de mis padres, con su habitual calma imperturbable, como si el mundo no se estuviera desmoronando a su alrededor. Doña Carmen me abrazó con suavidad. «Claudia, querida, estás radiante», dijo, aunque debía haberme hecha un desastre. «Mañana será perfecto, ya verás». Don Roberto le dio una palmada en el hombro a Alejandro. «Tranquilo, hijo. Todo saldrá bien». Su serenidad, en contraste con nuestro nerviosismo, era casi irritante. Se sentaron un rato en el salón, tomaron un café y se marcharon con la misma discreción con la que habían llegado. Pero antes de irse, doña Carmen se acercó a mí y me tomó de las manos. «Tengo algo para ti», dijo con una sonrisa enigmática. «Es una tontería, una vieja costumbre de mi familia. Para la buena suerte». De su bolso, pequeño y discreto, sacó un sobre. No era un sobre de regalo bonito. Era un sobre marrón de papel craft, sencillo, sin adornos, cerrado herméticamente. Parecía contener documentos, algo completamente opuesto a la idea de un amuleto de buena suerte. Era delgado, pero se notaba que había algo dentro. «No lo abras», me dijo, apretándome las manos con una intensidad inusual. «Es una tradición. Se lo debes dar al sacerdote mañana, justo antes de la ceremonia. Él sabrá qué hacer». La miré, completamente confundida. «¿Al sacerdote? ¿Por qué?» «Doña Carmen, ¿qué es esto?» «Es solo un detalle. Una formalidad», insistió, con ese tono que no admitía más preguntas. «Confía en mí. Por favor». Su petición, ese «confía en mí», sonó tan sincera, tan cargada de algo que no lograba descifrar, que asentí. Tomé el sobre. Pesaba más de lo que parecía. «Se lo daré», dije, guardándolo en mi bolso con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Ella sonrió, me dio un beso en la mejilla y se fue con su marido, dejándome con el misterioso sobre en las manos. Toda la noche, el sobre reposó en mi mesita de noche. Lo miraba de reojo, tentada de abrirlo. ¿Sería un cheque? ¿Una cantidad simbólica para contribuir a los gastos de última hora? Pero no, era demasiado delgado para ser dinero en efectivo y demasiado rígido para ser un solo cheque. Además, doña Carmen había sido muy clara, no lo abriera. Era para el sacerdote. Alejandro se encogió de hombros cuando se lo enseñé. «Son cosas de mamá. Tienes sus supersticiones. Haz lo que te diga, no cuesta nada». Pero a mí me costaba trabajo creerlo. Había algo en la intensidad de su mirada, en la formalidad del sobre, que no cuadraba con la idea de un simple amuleto de la suerte. A la mañana siguiente, en la sacristía de la iglesia, con los nervios a flor de piel y el vestido arreglándose de último momento, me acordé del sobre. El padre Ramón, un hombre amable y de sonrisa fácil, se acercó a darme ánimos. «Padre», dije, sacando el sobre de mi bolso de novia. «Los padres de Alejandro, doña Carmen, me pidieron que le diera esto. Es una tradición familiar». El sacerdote tomó el sobre con naturalidad. Lo palpó ligeramente, y por un instante, creí ver un destello de sorpresa en sus ojos, seguido de una leve sonrisa casi cómplice. Como si reconociera el contenido. «Claro, hija», dijo, guardándolo en el bolsillo interior de su sotana con un gesto solemne. «No te preocupes por nada. Solo preocúpate de ser feliz». Su reacción me desconcertó aún más. No preguntó qué era. No pareció extrañarle. Simplemente lo aceptó como si fuera parte del ritual. Durante toda la ceremonia, mientras caminaba hacia el altar del brazo de mi padre, mientras intercambiábamos los votos con Alejandro, una parte de mi mente estaba en ese sobre. ¿Qué había dentro? ¿Por qué tenía que dárselo al sacerdote? ¿Qué tradición era esa de la que nunca me habían hablado? El sobre se convirtió en un misterio inquietante, un punto de intriga en el centro de nuestro día más importante. Y yo, sin saberlo,
Era la mensajera de una sorpresa que estaba a punto de cambiar todas las reglas del juego y redefinir el significado de la palabra humildad para siempre. La iglesia estaba llena. Un mar de rostros sonrientes y expectantes volviéndose hacia mí mientras avanzaba del brazo de mi padre por el pasillo central. El órgano resonaba con la marcha nupcial, pero en mis oídos sonaba lejana, ahogada por el violento latido de mi propio corazón. Todo era un habler de colores y flashes de las cámaras. Sin embargo, en medio de aquel torbellino sensorial, mi mente no podía dejar de obsesionarse con una sola cosa: el sobre. El maldito sobre marrón que doña Carmen me había entregado con esa sonrisa enigmática. Lo había entregado al padre Ramón en la sacristía, tal como me pidió, pero su reacción, esa leve sonrisa casi cómplice, no me abandonaba. Llegué al altar. Alejandro me esperaba, impecable en su smoking, con una mezcla de amor y nerviosismo en los ojos que me hizo olvidar brevemente todo. Tomó mi mano y su contacto fue un ancla en medio de la tormenta de mis pensamientos. La ceremonia comenzó. El padre Ramón, con su voz grave y serena, guió los ritos iniciales. Las lecturas, las oraciones, todo transcurría con una belleza predecible y emotiva. Intercambiamos los votos. Mis manos temblaban ligeramente al deslizar la alianza en el dedo de Alejandro. Él hizo lo mismo, y su sonrisa me tranquilizó por un instante. Pero entonces, llegó el momento de la homilía. El padre Ramón se situó frente a nosotros, y luego barrió con su mirada a todos los invitados. Hizo una pausa. Un silencio expectante se apoderó de la iglesia. Queridos amigos, familia, comenzó, y su tono era diferente. Más personal, más significativo. En este día tan especial, donde Claudia y Alejandro unen sus vidas, es tradición que recibamos consejos y buenos deseos para los novios. Hoy, además, tenemos uno muy, muy especial. Mi corazón dio un vuelco. Asterisco el sobre. Esto era sobre el sobre. Sentí que Alejandro me apretaba la mano con fuerza. Él también estaba alerta. El sacerdote sacó el sobre marrón del bolsillo interior de su sotana. El papel craft pareció absurdamente ordinario en la solemnidad del altar. Los padres del novio, continuó el padre Ramón, alzando ligeramente el sobre. Don Roberto y doña Carmen Valdés, me han pedido que comparta esto con todos ustedes en este momento. No es un consejo, sino un regalo. Un regalo que, estoy seguro, define el profundo amor y los valores que quieren legar a su hijo y a su nueva hija. Rompió el sello del sobre con una lentitud deliberada. El sonido del papel rasgándose resonó en el silencio absoluto de la iglesia. Todo el mundo contuvo la respiraza. Yo sentía las miradas de mis suegros en la nuca, pero no me atrevía a volverme. El padre Ramón extrajo una única hoja de papel. No era una carta larga. Parecía un documento legal. Lo desdobló, sus ojos recorrieron el contenido rápidamente, y una sonrisa amplia, genuinamente conmovida, se dibujó en su rostro. Queridos Alejandro y Claudia, leyó, y su voz, ahora, proyectaba una emoción que conmovió hasta el último rincón de la iglesia. En el día de su unión, no queremos darles simplemente un consejo. Queremos darles un futuro. Un futuro libre de las ataduras que la ansiedad económica puede imponer al amor. Hizo una pausa dramática. El silencio era tan espeso que podía cortarse. Por ello, continuó el sacerdote, alzando la voz ligeramente, y como símbolo de nuestra fe infinita en el matrimonio que construyen hoy, les regalamos la total liquidación de la hipoteca de su nuevo hogar. Un murmullo de asombro recorrió los bancos. Asterisco la que, mi mente no podía procesarlo. Mayra Alejandro. Estaba pálido, con los ojos desencajados, mirando fijamente al sacerdote como si hablara en otro idioma. El padre Ramón no había terminado. Esbozó una sonrisa aún mayor. Y, para que su comienzo esté lleno de posibilidades y no de preocupaciones, hizo otra pausa, mirándonos directamente a los ojos. Les obsequiamos con un fondo de inversión valorado en 1 millón de euros, gestionado en un trust a su nombre, para que lo usen en construir la vida que sueñen. El silencio que siguió fue absoluto. No había murmullos. No había suspiros. Era el silencio del shock total, del estupor colectivo. 1 millón de euros.
La hipoteca. Las palabras flotaban en el aire, imposibles, serials. Yo me quedé paralizada. La sangre pareció abandonar mi cuerpo y regresar a él en un torrente ardiente. Miré hacia donde estaban mis suegros. Doña Carmen nos miraba con lágrimas en los ojos, pero con una sonrisa de profunda paz. Don Roberto asentía lentamente, con una expresión de solemne satisfacción. No era un regalo. Era una bomba. Una bomba de amor, de generosidad y de una lección brutal sobre las apariencias que acababa de estallar en el centro de nuestra boda, destrozando cada prejuicio, cada resentimiento, cada idea equivocada que había albergado durante meses. Y en medio del estruendoroso silencio, solo se escuchó el sonido de mi propio corazón, latiendo con una fuerza que prometía romperme el pecho. El silencio que siguió a las palabras del padre Ramón no fue un silencio cualquiera. Fue un vacío de sonido tan absoluto, tan denso, que pareció absorber hasta el último eco de la música y la respiración de los presentes. Fue el silencio del asombro puro, incontaminado por cualquier reacción, porque ninguna mente podía procesar lo que acababa de escuchar. 1.000.000 de euros. La hipoteca pagada. Las palabras resonaban en el aire, pesadas, irreales, como si flotaran en cámara lenta sobre las cabezas de todos los invitados. Yo seguía agarrada a la mano de Alejandro, pero ya no sentía su calor. Sentía un entumecimiento general, como si mi cuerpo se hubiera desconectado para protegerse del impacto. Fue el padre Ramón quien, con una sonrisa cálida y comprensiva, rompió el hechizo. «Queridos novios», dijo, dirigiendo su mirada primero a nosotros y luego abarcando a toda la congregación, «este acto de generosidad sin precedentes no es solo un regalo material. Es, sobre todo, un mensaje de fe inquebrantable. Es la forma que don Roberto y doña Carmen han elegido para decirles, creemos en ustedes, creemos en su amor, y queremos que su camino juntos empiece sin el peso de la necesidad, sino con la ligereza de la posibilidad». Sus palabras comenzaron a dar sentido al caos que reinaba en mi interior. No era un cheque alocado, no era un alarde de riqueza, era una declaración de principios. La materialización de todo aquello de lo que siempre habían hablado, el valor de la independencia, la importancia de empezar sin ataduras. Solo que ellos no nos estaban dando un sermón, nos estaban dando las herramientas para vivirlo. Este regalo, continuó el sacerdote, su voz ganando una fuerza emotiva que erizó la piel de todos, viene con una única condición, que usen esta libertad para ser felices. Para construir una familia llena de amor, para perseguir sus sueños sin miedo, para recordar que, al final, la mayor riqueza no está en lo que se tiene, sino en el amor que se comparte. Fue entonces cuando el silencio estalló. No fue un estallido de gritos o de aplausos inmediatos. Fue primero un suspiro colectivo, como si 200 pulmones decidieran volver a funcionar al unísono. Luego, un murmullo que creció como una ola, lleno de exclamaciones ahogadas, de «¿Qué? ¿Oyeron bien? Dios mío». Vi las caras de mis padres. Mi madre tenía las manos apretadas contra la boca, los ojos desorbitados, llenos de lágrimas de incredulidad y de un alivio tan profundo que parecía desvanecer años de preocupaciones. Mi padre la abrazaba, con una expresión de asombro absoluto, mirando a los Valdés como si los viera por primera vez. Y entonces, alguien empezó a aplaudir. No fue un aplauso fuerte al principio. Fue tímido, aislado, como si la persona no estuviera segura de si era apropiado. Pero luego se unió otra persona, y otra más. Y en cuestión de segundos, la iglesia entera estalló en una ovación atronadora. No era el aplauso protocolario de una boda. Era un aplauso cargado de emoción, de admiración, de pura alegría desbordante por la magnitud de un acto de amor tan descomunal. Alejandro y yo nos miramos. En sus ojos vi reflejado el mismo torbellino que sentía yo. Incredulidad, vergüenza por haber dudado de ellos, una gratitud tan inmensa que resultaba abrumadora, y, por encima de todo, un amor renovado y profundísimo por sus padres. Nos apretamos las manos con una fuerza que habría dolido en cualquier otro momento, pero que ahora era nuestro único ancla a la realidad. El padre Ramón nos sonrió, con los ojos brillantes, y dio por terminada la homilía con un simple
Que el amor, como este que hoy presenciamos, los guíe siempre. Pueden darse el beso. Y nosotros, en medio de una standing ovation que no parecía tener fin, nos besamos. Fue el beso más emocionado, más confuso y más lleno de futuro de nuestras vidas. Un beso que sabía a amor, a libertad y al sabor dulce y abrumador de una lección de humildad que jamás, jamás olvidaríamos. El beso pareció durar una eternidad y un instante a la vez. Cuando nos separamos, el sonido de los aplausos era un rugido en mis oídos, pero ya no me abrumaba. Me llenaba. Mejillas sonrojadas por una mezcla de vergüenza y euforia, nos giramos hacia nuestros padres. Mis suegros. Doña Carmen tenía el rostro bañado en lágrimas silenciosas, pero eran lágrimas de una felicidad serena, profunda. No había rastro de jactancia en su mirada, ni de, ¿ves lo que hicimos? Solo había un amor tan puro y desbordante que me hizo sentir pequeña y agradecida a la vez. Don Roberto, normalmente tan estoico, tenía los ojos brillantes y una sonrisa ancha, sincera, que le iluminaba toda la cara. Asintió hacia nosotros, un gesto simple que decía más que 1000 palabras: esto es por ustedes. Para ustedes. Alejandro no pudo contenerse. Soltó mi mano y en 2 pasos estaba abrazando a su madre, luego a su padre, en un abrazo que era más de reconciliación y entendimiento que de agradecimiento. Yo me quedé un momento paralizada, mirando a mis propios padres. Su reacción era diferente. En sus rostros se libraba una batalla entre la alegría desbordante por nosotros y una punzada de ¿incompetencia? ¿Confusión? Mi madre me miró, con lágrimas rodando por sus mejillas, y sus labios formaron un ¡qué maravilla!, mudo. Pero en sus ojos vi también el eco de todos sus sacrificios, de sus modestos ahorros entregados con tanto amor, que ahora parecían empequeñecidos por la monumentalidad de este regalo. Mi padre la sostenía del brazo, con una expresión de asombro que rayaba en el shock, mirando a los Valdés como si acabaran de aterrizar de otro planeta. El sacerdote, con una sabiduría innata, dio paso rápidamente a los siguientes ritos, permitiendo que la ceremonia continuara y dándonos a todos un respiro para procesar el bombardeo emocional. Firmamos los papeles, escuchamos la música final, y caminamos por el pasillo bajo una lluvia de pétalos y miradas de absoluta fascinación. Pero en la mesa principal, durante el banquete, la atmósfera era eléctrica. Los 5, nosotros 2 y nuestros 4 padres, éramos el epicentro de toda la atención. Los invitados no podían dejar de mirarnos, de sonreírnos, de levantar sus copas hacia nosotros en brindis silenciosos. La conversación fue al principio torpe, cargada de elefantes en la habitación que eran demasiado grandes para ignorar. Roberto, Carmen, empezó mi padre, con la voz aún un poco temblorosa. No sabemos qué decir. Es demasiado. Doña Carmen le puso su mano sobre la suya con una suavidad conmovedora. No hay nada que decir, Juan. Es un regalo. Se recibe con una sonrisa y se atesora con el corazón. Ustedes han dado a Claudia todo su amor, que es el regalo más grande. Nosotros solo damos posibilidades. Fue la manera más elegante de nivelar el campo de juego, de reconocer el valor de la contribución de mis padres sin menospreciarla ni hacerla sentir pequeña. Alejandro, por fin, encontró las palabras. Miró a sus padres con una admiración renovada y un deje de vergüenza. Todo este tiempo, musitó. Pensamos que no queríais ayudar. Don Roberto lo miró con una seriedad love. Hijo, no se trata de querer o no querer. Se trata de cuándo y cómo. Ayudar con migajas en el proceso solo habría aliviado síntomas, no curado la enfermedad. Queríamos daros la cura, la libertad. Y para eso, añadió con un atisbo de su humor seco, hace falta una dosis fuerte, no una aspirina. La analogía era tan perfecta, tan ellos, que por primera vez, lo entendí todo. Su negativa no había sido mezquina. Había sido estratégica. Habían estado viendo el cuadro completo mientras nosotros nos ahogábamos en los detalles. La tensión se rompió. La conversación fluyó entonces, llena de risas de incredulidad, de preguntas sobre el cómo y el cuándo, de la magnitud del secreto que habían guardado. Mis padres, poco a poco, se relajaron,
comprendiendo que no era una competencia, sino una colaboración monumental que empezaba en ese momento. En nuestra mesa, la más importante de todas, ya no había dos familias separadas por prejuicios y malentendidos. Había un clan unido por un secreto gigantesco, por un acto de love tan audaz que había redefinido el futuro de todos. Y en el centro de todo, descansando sobre el mantel junto a los cubiertos, estaba el peso invisible de 1.000.000 de euros y una lección de humildad que valía aún más. El banquete fluía alrededor nuestro como un río de alegría y bullicio, pero en la mesa principal habíamos creado una isla de intimidad. El champagne burbujeaba en las copas, pero la intoxicación real provenía de la verdad que, finalmente, se estaba desenvolviendo ante nosotros. Fue doña Carmen quien, con una calma que contrastaba con la enormidad de sus palabras, comenzó a tejer la historia completa. Tomó un sorbo de agua, colocó la copa con precisión y nos miró a Alejandro y a mí. Supongo que se estarán preguntando el cómo, dijo, con una sonrisa leve. La verdad es menos dramática de lo que parece. Roberto no es solo un contable jubilado. Don Roberto emitió una risa baja y ronca. Durante 40 años, tomó la palabra él, con una modestia que ahora entendíamos era genuina, no una fachada. No solo audité cuentas. Ayudé a construir empresas. Asesoré a gente con ideas brillantes pero sin conocimiento para hacerlas realidad. Muchos de aquellos negocios despegaron. Y en lugar de cobrar honorarios altos, pedí una pequeña participación en ellos. Una apuesta a largo plazo. Él siempre creyó en el valor de las ideas y la paciencia, añadió doña Carmen, con orgullo. Mientras otros buscaban ganancias rápidas, él plantaba semillas y esperaba a que crecieran. A veces, algunas morían, pero otras se convertían en árboles muy frondosos. Nos contaron cómo, durante décadas, habían vivido muy por debajo de sus posibilidades reales. El mismo piso, el mismo coche, las mismas vacaciones modestas. No por tacañería, sino por una filosofía de vida profundamente arraigada. El dinero es una herramienta, no un fin, explicó don Roberto, con una intensidad que nos hipnotizaba. Si vives para mostrarlo, te conviertes en su esclavo. Nosotros preferimos ser sus amos. Y ser amo significa decidir cuándo y cómo usarlo, con propósito, no por impulso. Doña Carmen asintió. Cuando nos pidieron ayuda para la boda, nos dolió decir que no. Pero darles unos miles para el banquete, ¿qué habría cambiado? Habría parcheado un problema, pero no habría transformado su vida. Su mirada se volvió intensa. Nosotros no queríamos parcharles. Queríamos liberarlos. Ahí estaba. La palabra clave. Liberar. Queríamos que empezaran su matrimonio como nosotros empezamos el nuestro, continuó don Roberto, con la certeza de que el techo sobre sus cabezas era suyo. Con la seguridad de que un error laboral, una crisis, no les quitaría lo esencial. Y con la libertad de elegir sus caminos profesionales no por necesidad, sino por vocación. Revelaron que la donación no era un cheque alocado. Era el fruto de años de planificación meticulosa. El trust estaba estructurado para proporcionarnos un colchón de seguridad, pero también para incentivarnos a no volvernos ociosos. Había cláusulas para educación futura de hijos, para emprender negocios, para ayudar a la familia en casos de extrema necesidad. El sacerdote, dijo doña Carmen, con un brillo pícaro en los ojos, ha sido nuestro cómplice durante meses. Fue él quien nos aconsejó sobre la mejor manera de hacerlo, para que fuera legal y fiscalmente ventajoso para ustedes. El sobre solo contenía un resumen y las instrucciones para el notario. La simpleza del mecanismo, un sobre marrón, frente a la complejidad del acto, nos dejó sin aliento. No era un acto de impulsividad. Era el punto final de una estrategia larga, amorosa y profundamente meditada. La vergüenza que sentí entonces fue dulce, no amarga. Me avergoncé de cada pensamiento de resentimiento, de cada juicio apresurado. Ellos no nos habían juzgado a nosotros por querer más. Habían estado trabajando en silencio para darnos no solo más, sino todo. Alejandro rompió el silencio, con la voz cargada de una emoción que conmovió hasta a los camareros que pasaban cerca. Todo este tiempo, pensé que no creíais en nosotros.
Doña Carmen se levantó, rodeó la mesa y abrazó a su hijo como si fuera un niño pequeño. Al contrario, hijo mío, susurró, con lágrimas recorriendo su rostro. Creemos tanto en ustedes que invertimos en su futuro el fruto de toda nuestra vida laboral. Porque sabemos que lo van a multiplicar. No en dinero, sino en felicidad. Esa será nuestra verdadera ganancia. La verdad ya no era una carga. Era un regalo dentro del regalo. Comprender el porqué y el cómo nos hizo ver que el dinero era solo el medio. El mensaje real, el regalo supremo, era su fe inquebrantable en nosotros. Era habernos visto, desde el principio, no como somos, sino como podemos llegar a ser. Y haber puesto todos sus recursos en ese potencial. Eso no tenía precio. El resto de la boda transcurrió en una burbuja dorada. Los brindis sabían a champaña y a futuro. Los abrazos de los invitados transmitían una alegría contagiosa, una celebración no solo de nuestro amor, sino de la monumental muestra de fe que lo sostenía. Pero en el fondo de mi mente, una revolución silenciosa estaba teniendo lugar. Cada risa, cada mirada a mis suegros, cada vez que veía a Alejandro relajado y radiante, sin la sombra de la preocupación financiera nublando su alegría, era un recordatorio. La lección era tan vasta que necesitaba desglosarla, saborearla en fragmentos. Primera lección: la humildad no es pobreza, es poder disfrazado. Don Roberto y Doña Carmen nos habían dado un masterclass en verdadera humildad. No era la humildad de quien no tiene, sino la humildad suprema de quien tiene mucho pero elige no definirse por ello. Su poder no residía en alardear, sino en la capacidad de actuar con una fuerza monumental cuando realmente importaba. Eran como un roble antiguo. Sus raíces, profundas y sólidas, su fortuna, eran invisibles. Solo mostraban la sombra acogedora que daban, su vida sencilla. Segunda lección: el valor no está en el gesto, sino en el timín y la intención. Un regalo modesto durante los preparativos habría sido un parche. Habría aliviado un síntoma, pero no habría curado la enfermedad de nuestra ansiedad. Su no constante no había sido un rechazo, había sido la preparación del terreno para un sí tan rotundo que cambiaba para siempre el curso de nuestras vidas. Su timín, en el altar, delante de todos, no fue para humillarnos o vanagloriarse. Fue para sellar ese momento como un nuevo pacto, un punto de inflexión sagrado e imborrable. Tercera lección: el amor más profundo a veces se esconde detrás de la negativa. Había pasado meses interpretando su falta de ayuda como una falta de amor. Ahora entendía que era todo lo contrario. Su amor era tan profundo, tan visionario, que se negaba a darnos migajas. Querían darnos el banquete entero. Y habían tenido la fuerza de aguantar nuestra incomprensión, nuestra frustración, incluso nuestro resentimiento, con la fe puesta en que un día lo entenderíamos. Miré a mis propios padres. Veía cómo, poco a poco, la incredulidad en sus rostros se transformaba en un respeto profundo y conmovedor hacia los Valdés. Comprendían que no se trataba de una competición. Los Valdés no habían intentado comprar su cariño o reemplazar su aportación. La habían honrado al darle un contexto de seguridad eterna. Los ahorros de mis padres eran la semilla. El regalo de los Valdés era la tierra fértil, el sol y el agua que asegurarían que esa semilla creciera fuerte para siempre. La lección era para todos. Para los invitados, que se iban a sus casas con una historia que contar sobre el verdadero significado de la generosidad. Para mis padres, sobre la naturaleza del love incondicional. Para Alejandro y para mí, sobre los prejuicios y la paciencia. Pero sobre todo, la lección era sobre la fe. Ellos habían creído en nosotros más de lo que nosotros habíamos creído en nosotros mismos. Habían apostado su legado entero a nuestra felicidad y nuestro potencial. ¿Qué mayor acto de fe puede existir? Esa noche, al bailar con mi nuevo suegro, don Roberto me susurró al oído: no dejes que el dinero cambie lo que son. Solo deja que quite el miedo que sobra. Ahí estaba, condensada en una frase, toda la filosofía. El regalo no era para que viviéramos como ricos. Era para que viviéramos sin miedo. Para que eligiéramos con libertad, para que arriesgáramos con valentía, para que amáramos sin la ansiedad de llegar a fin de mes.
La humildad ya no sería para mí sinónimo de carencia. Sería sinónimo de poder silencioso, de amor estratégico, de una fuerza tan segura de sí misma que no necesita demostrar nada a nadie. Mis suegros no nos habían dado solo un futuro económico. Nos habían dado una brújula moral, un nuevo lente Troug el cual ver el mundo, a los demás y a nosotros mismos. Y eso, lo supe en ese instante, era la herencia más valiosa de todas. La última canción sonó, las luces del salón comenzaron a suavizarse y los últimos invitados se despidieron con abrazos que ahora sentían diferentes, cargados de una alegría más profunda y un significado compartido. La boda había terminado, pero para nosotros, para nuestra familia, algo estaba comenzando. Al quedarnos solos, solo las dos familias en el salón vacío, con las mesas deshechas y el cansancio empezando a pesar, no había rastro de la tensión incómoda de antes. En su lugar, había una calma nueva, una complicidad naciente. Mis padres y mis suegros se despidieron no como meros conocidos, sino como aliados, como socios en este nuevo proyecto que era nuestro futuro. Bueno, dijo doña Carmen, tomando del brazo a mi madre. Mañana, cuando descansen, les invitamos a comer a casa. Podemos hablar de todo con calma. Mi madre asintió, con una sonrisa que por fin era relajada, genuina. Me encantaría, Carmen. De verdad. Alejandro y yo nos miramos. La realidad empezaba a sentarse, no como un peso, sino como un par de alas enormes desplegándose a nuestras espaldas. No teníamos deuda. Teníamos un colchón de seguridad que nos permitía respirar por primera vez con una libertad aterradora y maravillosa. Al día siguiente, despertamos en nuestra habitación de hotel, los primeros rayos de sol filtrándose por las persianas. No había estrés por la factura del hotel, ni por el coste de la luna de miel. Solo había una paz profunda, un susurro de posibilidades. ¿Qué hacemos?, pregunté en voz baja, rodándome para mirar a Alejandro. Él sonrió, una sonrisa que no había visto en él desde mucho antes de la planeación de la boda. Era una sonrisa ligera, despreocupada. Lo que queramos, respondió, y la simpleza de esa frase era la más grande de todas las libertades. Podemos empezar a buscar ese piso con terraza que tanto te gusta. O podemos esperar. Podemos viajar por Italia todo el mes, no solo 2 semanas. O puedes dejar tu trabajo y dedicarte a escribir ese libro, como siempre has querido. Las opciones, antes tan limitadas y llenas de peros, ahora se abrían ante nosotros como un abanico infinito. El regalo no era el dinero, era la asterisco elección. La capacidad de tomar decisiones basadas en el deseo y no en el miedo. Visitamos a sus padres esa misma tarde. Su casa, antes un recordatorio de su modestia, ahora me parecía diferente. No era modesta, era asterisco auténtica. Cada objeto, cada mueble sencillo, había sido elegido por amor, no por necesidad. Era el refugio de 2 personas que no necesitaban demostrar nada a nadie. Doña Carmen nos sirvió té en sus tazas sencillas y nos habló, por primera vez, sin filtros. No queremos que esto os cambie, dijo, mirándonos seriamente. Queremos que os permita ser más vosotros mismos. Que el Alejandro y la Claudia esenciales puedan florecer sin las malas hierbas de la preocupación. Don Roberto asintió. El dinero es una herramienta. Úsenla para construir una vida con significado, no solo con comodidades. Esa se convirtió en nuestra misión. No íbamos a derrochar. Íbamos a invertir. En nuestra relación, en nuestra felicidad, en nuestra familia, en nuestros sueños aplazados. El no, gracias que una vez sonó a rechazo, ahora resonaba como la semilla de este nuevo comienzo. Había sido necesario. Nos había enseñado el valor de las cosas, nos había unido más como pareja al enfrentar la adversidad, y sobre todo, nos había preparado para recibir y valorar la enormidad de lo que nos habían dado. Nuestro nuevo comienzo no era sobre un número en una cuenta bancaria. Era sobre la quietud de nuestras noches, sabiendo que el techo era nuestro. Era sobre la sonrisa de Alejandro al despertar, sin la arruga de preocupación en la frente. Era sobre la posibilidad de decir sí a las oportunidades sin que la ansiedad monetaria murmurara no al oído. Ellos no nos habían dado un cheque. Nos habían devuelto el tiempo,
el sueño y la posibilidad de soñar a lo grande. Y eso, lo supimos en ese momento, era el regalo de bodas más extraordinario que alguien podría haber imaginado. No era el final de una historia. Era el prólogo de la nuestra.